Unos científicos descubrieron artefactos antiguos cerca de la tumba de Tutankamón. Resulta que su exclusivo lugar de descanso final se parece más a un cementerio público con alrededor de una docena de ataúdes de madera que han estado allí durante aproximadamente 3.600 años. De acuerdo, puede que haya exagerado un poco. Las 11 tumbas no estaban exactamente al lado del rey Tutankamón, pero estaban cerca, en la misma ciudad de Luxor. Nuevos hallazgos en las tumbas egipcias pueden ayudarnos a reconstruir cómo era la vida en el antiguo Egipto. ¿Y adivina qué? Los antiguos egipcios eran notablemente parecidos a nosotros, los humanos modernos. Dicen que las mujeres siempre han amado las joyas, y los arqueólogos recuperaron un collar bellamente elaborado con 30 cuentas de amatista y 2 cuentas de ágata, junto con un amuleto con forma de cabeza de hipopótamo. Apuesto a que fue lo último en la moda en aquel entonces. Los investigadores también descubrieron 2 espejos de cobre. Uno tenía un mango con forma de loto, y el otro estaba decorado con Hathor, la antigua deidad egipcia del cielo, las mujeres, la fertilidad y el amor. Estas recientes excavaciones cerca del sitio de entierro de Tutankamón llevaron a otra asombrosa revelación. Por primera vez en miles de años, se han descubierto fragmentos del templo del Valle de la Reina Hatshepsut. Se pensaba que esta intrépida gobernante fue la segunda faraona mujer, quien gobernó con valentía y sabiduría y dejó un legado tan sólido como las mismas piedras. Su templo, escondido por siglos, abre una ventana hacia una época llena de poder, intriga y devoción espiritual. Unos arqueólogos encontraron más de 1000 bloques de piedra bellamente decorados en las afueras del templo funerario de Hatshepsut. Fueron muy pocas las mujeres que lograron ascender al trono en el antiguo Egipto. Otra tumba fue hallada cerca y pertenecía al supervisor del palacio de la reina Teti Sheri, cuyo nombre era Yehutimes. La reina Hatshepsut parece tener aún más tumbas, quiero decir, ases bajo la manga. Estas tumbas fueron excavadas en la roca en lugar de construirse como pirámides, lo que muestra una perspectiva antigua única sobre cómo proteger el alma en el más allá. Los expertos lograron recuperar algunas piezas antiguas fascinantes del sitio: juguetes de arcilla, máscaras de momia, escarabajos alados y algunos amuletos. Por desgracia, seguramente hubo muchos más artefactos, pero durante los últimos siglos ha habido otras personas, aparte de los arqueólogos, que se han topado con este sitio. Es probable que algunos saqueadores hayan llegado a estas tumbas antes que ellos y se hayan llevado objetos valiosos. Sin embargo, dejaron atrás cosas interesantes para los investigadores, como cerámica utilizada para ofrendas de pan y carne, junto con arcos que vinculan a los dueños de las tumbas con el ejército egipcio. Mientras tanto, la protección del alma es mucho más importante de lo que podrías pensar, especialmente si estás paseando por Luxor buscando secretos antiguos. No tienes miedo de la maldición del rey Tutankamón, ¿verdad? Déjame contarte lo que les ocurrió a aquellos que no tenían miedo, pero prométeme que lo tomarás con calma, ¿de acuerdo? Durante años, los egiptólogos, especialmente aquellos que creían en actividades paranormales, estaban convencidos de que una inquietante maldición rodeaba los descubrimientos arqueológicos de Tutankamón. Esta creencia surgió de la misteriosa y prematura muerte de varios excavadores que descubrieron la tumba en 1922, sin ninguna explicación lógica de por qué fallecieron. Simplemente era más fácil atribuirlo a algo sobrenatural y evitar todo el problema. Pero resulta que no se trataba de una maldición. Es probable que fuera la radiación la que causó que esos excavadores perecieran. Uno podría preguntarse de dónde provino la radiación. Después de todo, aunque la radioactividad fue descubierta en el siglo XIX, los antiguos egipcios, a pesar de sus impresionantes pirámides, no tenían ningún rastro de radio por ahí para hacer que la tumba de Tutankamón brillara como loca. Entonces, ¿cuál era la verdadera historia? Podría haber sido el desecho tóxico que había en el sitio. Niveles tóxicos de radiación de uranio y residuos peligrosos han estado acechando dentro de la tumba desde que se selló hace más de 3000 años. La cámara funeraria de la tumba de Tutankamón supuestamente tiene niveles de radiación tan altos que cualquiera que entre podría terminar con una dosis mortal de radiación o una enfermedad incurable. Por cierto,
Puedes tener un nivel de radiactividad similar si no te deshaces de esos restos de cena mohosos que dejaste echándose a perder en tu refrigerador hace un mes. Pero esta radiactividad no es exclusiva de la tumba de Tutankamón. El descubrimiento de artefactos del antiguo Egipto es gratificante pero peligroso debido a los niveles inusualmente altos de radiación que hay en las tumbas del reino antiguo por todo Egipto. Los contadores Geiger han detectado radiación en 2 sitios cercanos a las pirámides de Giza y se ha encontrado radón, un gas radiactivo, en varias tumbas subterráneas de Saqqara. Curiosamente, los expertos creen que los constructores de estas antiguas tumbas estaban al tanto de las toxinas, ya que unas advertencias inquietantes fueron talladas en las paredes de muchas tumbas. Una inscripción declaraba: aquellos que rompan esta tumba encontrarán su final por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar. Otras frases ominosas como prohibido debido a espíritus malignos aumentaban el temor de que maldiciones sobrenaturales acosaran estos antiguos sitios. Desde siempre, los inquietantes signos han sorprendido a los arqueólogos, pero el temor creció aún más hace un siglo, con la enigmática muerte de Lord Carnarvon, quien financió la excavación del rey Tutankamón en 1922 y, según los informes, exploró las salas repletas de tesoros, junto con varias personas que ingresaron a la tumba. Arthur Weigel, otro egiptólogo británico que estuvo presente en la apertura de la tumba y a quien se le atribuye el inicio del mito de la maldición, falleció joven, cuando apenas tenía 50 años, en 1934. Es probable que la causa de su muerte estuviera relacionada con la radiación. En total, 6 de las 26 personas que estaban allí cuando se abrió la tumba fallecieron en el transcurso de una década por diversas causas, no solo por exposición a rayos X. Esas razones incluyen asfixia, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, neumonía e incluso envenenamiento. ¿Esto no se está poniendo un poco lúgubre? Hubo un hombre que abrió la tumba y de alguna manera logró evitar la infame maldición. Howard Carter, o eso parecía. Algunos señalaron su supervivencia como prueba de que la maldición no era real. Después de excavar la tumba, Carter publicó varios libros sobre el tema y cambió de rumbo, pasando de la arqueología al comercio de antigüedades para varios museos. A pesar de haber esquivado la muerte y la enfermedad, circularon rumores sobre cómo la maldición podría haberlo afectado de otras maneras. Una de las grandes historias lo vinculaba a la hija de Lord Carnarvon, Evelyn. Algunos decían que estaba locamente enamorado de ella, pero como ella se casó con otra persona, él eligió quedarse soltero. Otros afirmaban que tuvieron una aventura mientras ella estaba en Egipto, que terminó cuando su padre falleció y ella dejó el país para siempre. Sin embargo, no había mucha evidencia que respaldara estas historias. Evelyn tenía solo 6 años cuando se conocieron y permanecieron amigos hasta el último aliento de él. Ella incluso fue una de las pocas asistentes a su funeral, pero negó cualquier vínculo romántico, diciendo que no eran tan cercanos. Un año después del descubrimiento revolucionario cerca de la tumba de Tutankamón, Evelyn se casó con el político Sir Brockridge Beauchamp y tuvo una hija. Ese mismo año, Beauchamp recorrió la tumba con sus padres, guiado por el mismo Carter. Carter nunca se casó, y aparte de esos rumores póstumos sobre Evelyn, no tuvo otras relaciones románticas. Si bien la maldición le agrega un giro intrigante a la historia de su vida, su tendencia a mantener las relaciones a distancia era evidente mucho antes de que se abriera la tumba. Parecía que Carter no era una persona muy sociable. En 1939, tras luchar contra una grave enfermedad, finalmente sucumbió al destino. Tenía 64 años, lo cual era una expectativa de vida bastante común en el Reino Unido en ese entonces, así que nadie pensó que estuviera relacionado con una antigua maldición. Cuando falleció, resultó que tenía varios artefactos de la tumba de Tutankamón en su apartamento de Londres, los cuales finalmente fueron enviados de regreso a Egipto, lo que marcó para algunos el fin de la maldición. ¿Quién sabe? Tal vez si no hubiera tenido todos esos antiguos souvenirs, habría vivido mucho más tiempo. Pero todas las otras muertes podrían parecer extrañas. La teoría de la maldición probablemente fue alimentada por algunos sucesos extraños que ocurrieron durante la excavación.
Carnarvon recibió una picadura de mosquito que se infectó gravemente, y alrededor del tiempo en que abrieron la tumba, el Cairo experimentó un extraño corte de electricidad y una tormenta de arena muy fuerte. De vuelta en Inglaterra, el perro del conde, Susie, logró escapar de la casa de Carnarvon y comenzó a ladrar frenéticamente a lo que parecía ser la nada. Al menos eso fue lo que el personal y la familia vieron. Por extraño que parezca, en el preciso instante en que el corazón de su dueño se detuvo, Susie comenzó a aullar y cayó al suelo, sin mostrar signos de vida. Quizás la radiación no jugó un papel crucial después de todo y en realidad fueron las antiguas reliquias de la tumba de Tutankamón las que provocaron su desaparición. Inquietante, ¿verdad?